Buenas, ¿cómo están, che? ¿Todo bien? Vamos a ver el segundo video de colisiones entre un círculo y un rectángulo. Nosotros habíamos visto en el video anterior sobre este tema que si nosotros encontrábamos el punto más cercano entre un cuadrado y un círculo podíamos llegar a detectar la colisión entre el cuadrado y el círculo como una colisión entre un punto y un círculo, que era una de las colisiones más sencillas para hacer. Cuando hicimos la lógica funcionaba muy bien y era muy rápida, solo que solamente funcionaba si el círculo estaba paralelo a los ejes. Y bueno, como ven, ahí, en el programita que estoy ejecutando en este momento, resolví la situación para que funcione incluso cuando el cuadrado esté rotado. A ver, yo no sé cuántas veces van a necesitar usar cuadrados rotados dentro de un juego, ¿no? Para detectar la colisión entre eso y otra cosa, ¿no? Y una pelota o algo así. Pero yo creo que está bueno como ejercicio, porque es un toquecín complicado hacerlo y va a poner en evaluación todas nuestras en todo nuestro conocimiento sobre P-Vector. Así, van a estar, los vamos a exprimir al palo. Eh, el otro día en clase surgió una muy buena idea para resolver esto. Habían planteado que si supongamos que yo tengo, estos son, vamos a hacer los ejes en rojo. Supongamos que yo tengo estos ejes, ¿no? Y supongamos que en el centro del eje, de estos ejes yo tengo mi rectángulo, ¿no? Supongamos que tengo este rectángulo. Y que la pelotita, o sea, este es el centro, ¿no? Del rectángulo y el centro de coordenadas. Vamos a pensarlo así. Y supongamos que yo tengo la pelotita por acá, ¿no? Una de las cosas que habían dicho, se había hablado, digamos, era, che, yo puedo eh, calcular, bueno, pensar las distancias, ¿no? Entre el centro de la pelotita y el centro del, del cuadrado. Si yo si yo establezco esa distancia, o sea, si yo marco esa línea, ¿no? Yo luego podría sacar con Pitágoras la componente en X y la componente en Y de ese punto, sabiendo este ángulo, ¿no? Y cuando vi esa lógica, la verdad que me puse muy contento, porque surgió de un par de alumnos y está buenísima la idea. Yo creo que se puede hacer así. Pero muchas de las cosas que nosotros consideramos como datos al momento de ponernos a pensar esta lógica, que la hablábamos en el pizarrón, y surgieron como datos, yo les dije, bueno, supongamos que yo este ángulo lo conozco. Sí, este ángulo lo podemos calcular bastante fácil. Después, lo que empezó a pasar, cuando la puse a programar, fue que en realidad, por ejemplo, nosotros estábamos tomando esta hipotenusa como si fuese la mitad del ancho, la mitad del alto, y eso no es así. Hay que calcularla también, esa hipotenusa. Y si yo no sé la hipotenusa, no sé y no sé ninguno de los dos catetos, ni el opuesto ni el adyacente, se me complica muchísimo. Así que bueno, no es tan sencillo como parece resolverlo por este lado. Así que volví a la idea que yo tenía originalmente, que era la siguiente. Supongamos que yo tengo este cuadrado, ¿no? Y tengo este círculo. Nosotros lo que hacíamos era buscar el punto más cercano que pertenece al cuadrado, el punto que pertenece al cuadrado más cercano al círculo, ¿no? Eso era lo que hacíamos. Y luego chequeábamos el impacto entre ese punto y el círculo. Bueno, si este cuadrado está rotado, ¿no? Supongamos que ese es el mismo. Sería más cómodo por acá. ¿No? Ponele por ahí.
de nuevo. Supongamos que ese cuadrado está rotado, ¿no? Yo lo que podría hacer es decir, bueno, todo este sistema yo lo roto, ¿no? Si está rotado para allá, yo lo roto para este lado, cosa de que quede el cuadrado paralelo a los ejes y recalculo la nueva posición de la pelotita, ¿no? Acá tenemos que está como de este, supongamos que este lado, ¿no? Es este de acá. Entonces la pelotita quedaría como más arriba. ¿Está bien? Cuando yo roto el cuadrado para que quede paralelo a los ejes, voy a tener que recalcular la posición de la pelotita en relación con el centro del cuadrado, ¿no? Es como si yo pusiese un alfiler en el centro del cuadrado, ¿no? Pusiese un alfiler acá y rotara todo esto para allá. Entonces me quedaría esto que vemos acá. Esta idea, que parece muy sencilla, tampoco es tan sencilla de programar. Así que yo no sé si esta lógica es mucho menos compleja de programar que la que habíamos planteado antes. Así que, nada, antes de empezar este video, me llené el termo de agua caliente, cambié el agua cambié la yerba del mate porque creo que van a hacer un par de cosas. Más que nada, la generación de todos los programas intermedios para que todo lo que vayamos haciendo se vaya entendiendo, ¿no? Como vemos, funciona perfecto, ¿no? Acá tenemos la pelotita que camina de forma aleatoria por la pantalla y cuando apenas toca el cuadradito ya empieza a cambiar de color. Los colores así, palpitantes, son una referencia. Son una... Se los dedico a Pacha, que hace todas estas cosas así, ¿no? Incluso si yo le saco el background, podría ser un programita de Pacha. Miren. Claramente. Bueno, vamos a ponernos a laburar. Apago el celular. Y me sirvo un mate. Ahí va. Bueno, lo primero que voy a hacer... Yo normalmente empiezo, borrando todo el código. Lo voy a dejar porque hay tanta data que cae en este código que prefiero empezar uno nuevo y de última irme robando las cosas que pueda para no terminar haciéndolo muy largo el video, ¿no? Lo primero que me voy a robar es el caminante. ¿Está bien? Quiero implementar la colisión entre un cuadrado y un círculo. El círculo va a ser mi caminante. ¿Sí? Esa va a ser la clase de mi círculo. Así que me robo la clase caminante, que ya la creamos un montón de veces y igualmente la podemos ver. Tiene atributos, posición, velocidad y un tono de color que puntualmente no lo voy a estar usando. Tiene un tamaño que va a hacer referencia al diámetro de esa pelotita. El caminante no va a tener un colorcito. Va a tener un constructor en donde yo le tengo que pasar la velocidad y la posición. La posición y la velocidad van a ser p-vectors para tratar de resolverlo de la forma más correcta, ¿no? Teniendo en cuenta lo que venimos viendo, la forma más rápida y todo eso. Cuando muevo, la posición se actualiza con la velocidad. La velocidad al mismo tiempo se modifica para el nuevo... Esto lo podría poner adelante, ¿no? Lo pongo acá, mira. Control T. Primero se actualiza la velocidad, sumándole un vector aleatorio hacia cualquier lado, pero muy chiquito, que es el random 2D, es un vector aleatorio, se apunta hacia cualquier lado, pero con magnitud 1, entonces es muy poquito lo que acelera, digamos, para cualquier lado. De esa forma modifico la velocidad. La velocidad hago que incremente la posición, o sea, todo el tiempo va a estar moviéndose por la pantalla. Luego la limito la velocidad. Esto también lo voy a poner por acá.
Control T. Primero limito la velocidad y luego aplico la variación de posiciones. Luego chequeo el choque contra las paredes, que simplemente cambio designo la velocidad. Eso es lo que venimos haciendo. Y cuando lo muestro, lo único que hago es en la posición de la pelotita mostrar la elipse. Solo eso. Así que, así como tengo esto, voy a crear mi objeto caminante, que ya lo tengo también por acá. Voy a llevar todo esto, el setup entero, ¿sí? Mi nuevo caminante se va a llamar bola, ¿está bien? Ese es el nombre del objeto, esa sería la clase, y voy a tener como nombre bola, ¿está bien? Ese va a ser el nombre del objeto. Por otro lado, yo voy a necesitar trabajar con una nueva clase que me describa todas las características de un cuadrado o de un rectángulo que se pueda rotar. Entonces yo voy a necesitar hacer una nueva clase. Y mi nueva clase, esa sí la vamos a hacer acá en el momento, porque hasta ahora no la habíamos hecho. Va a ser, no sé, podríamos llamarla rectángulo. ¿Está bien? Rectángulo va a ser el nombre de la clase. Vamos a definir esa clase. Vamos a decir que rectángulo va a ser una clase, ¿sí? Que va a tener posición. Sí, va a tener posición. Va a ser el centro. ¿Está bien? La posición me voy a referir a la posición del rectángulo como el centro. Así que ya en el setup, antes de seguir, le voy a poner que el rect mode va a ser radius. El rect mode de radius me establece que cuando yo hago la función rect, ¿no? Yo le pasaba x, y, w y h, ¿no? Esos eran los parámetros. La posición x, y, un par ordenado, y el ancho y el alto. Bueno, este x, y va a representar el centro del cuadrado, ¿no? Esto va a ser centro, y esto va a ser la mitad del ancho y la mitad del alto, ¿no? Es como si fuese ancho dividido 2 y alto dividido 2. Es como si fuese un círculo y yo le pasara los radios, ¿no? Por eso radius en vez de, no sé, diámetro. No sé, el diámetro no existe, pero el rect mode por default es que el x e y sean el punto de arriba a la izquierda y w y h sean el ancho y el alto total, ¿no? Entonces, bueno, con el rect mode radius estamos cambiando qué significan cada uno de estos parámetros que nosotros le pasamos a la función rect. Bueno, volvamos a la clase. En la clase rectángulo yo creo un atributo que va a ser la posición. Voy a crearle también un atributo que va a ser el W y el H. ¿Por qué lo voy a crear así? Dividido 2. Y bueno, porque los voy a usar todo el tiempo dividiéndolo por 2. Así que va a estar bueno que los cree directamente. Van a ser enteros W y va a ser entero H. Y lo voy a dejar así sin inicializar la posición, el ancho y el alto, porque lo que voy a hacer es decirle que los tome por parámetros dentro del constructor. Entonces yo cuando creo el constructor le tengo que decir que tenga, por ejemplo, un parámetro pvector para la posición, ¿sí? Le voy a poner a los parámetros así, p-, para que sea claro que no son los atributos, sino que acá estoy hablando de los parámetros del constructor rectángulo. Rectángulo. Ahí está. Después va a ser uno entero que va a ser el ancho y uno entero que va a ser el alto. ¿Está bien? Width y height. Pero también, como yo quiero que mi rectángulo pueda estar rotado en la pantalla, voy a pasarle una variable float que va a tener el ángulo. Le vamos a llamar A. ¿Está bien? Float A. Otro parámetro más. Todos estos parámetros yo se los voy a pasar luego a los atributos. Recuerden que cuando trabajamos con ángulos dentro de Processing, por default estamos trabajando con
el modo de radianes, ¿no? En donde un ángulo de 180 grados es pi radianes, un ángulo de 90 es pi sobre 2, un ángulo de 360 grados es 2pi, ¿sí? Vamos a seguir laburando con eso, no lo vamos a cambiar. Se puede cambiar eso, pero no lo voy a cambiar. Lo voy a dejar así. Creo que si quieren fijarse es angle mode, ¿no? ¿No? Oh, no es angle. ¿No es así? Pensé que era eso. Bueno, nada. A ver, vamos a ir a la ayuda. Entorno, referencias. Venimos por acá. Uso este navegador de mierda porque como estoy en la compu del estudio, si instalo otro puedo llegar a tener problemas con el editor de audio que uso normalmente. Control F, angle, elipse, point, triángulo, curvas. Control F, angle, triángulo. A ver, mode, ellipse mode, rect mode, shape mode, model X, model Z, color mode, image mode, texture, blend, text, elipse. Ah, bueno. Hay una forma, yo no estoy loco. Había, bueno, no la estoy encontrando, pero bueno, ya fue, no lo estoy encontrando. Hay una forma de trabajar siempre con grados y no en radianes. No importa. Sigamos con la clase. Yo en la clase voy a tener la posición, el ancho, el alto, el ángulo y todo eso lo voy a cargar con los parámetros. Así que me traigo todo esto y lo inicializo con los parámetros. A la posición le voy a asignar el parámetro de la posición, que ya va a estar creado como un nuevo p-vector, así que va a funcionar. W va a ser el parámetro que yo le pase como ancho, pero lo voy a dividir por 2 para guardarlo dividido por 2, porque estoy trabajando en modo de radio. Entonces si yo le paso un ancho como al constructor, quiero que me tome solo la mitad de ese ancho. Y luego al ángulo le voy a pasar el parámetro ángulo. El parámetro ángulo. Estoy pasando... No le puse esto a todos. No es que sea necesario, pero para que quede claro. ¿Está bien? Entonces ahora sí, acomodo un poquito el texto y tengo mi constructor en donde paso todos los atributos como parámetros a través de los argumentos del constructor. Genial. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Bueno, voy a hacer un método mostrar. Principalmente necesito eso, poder mostrar el rectángulo. Así que voy a decirle que la clase rectángulo tenga un método que se llame mostrar. ¿Qué os voy a hacer con el método mostrar? Bueno, voy a hacer un rectángulo en la posición X, posición Y, con W y H como tamaño, y listo. Si yo ejecuto esto, bueno, voy a tener que crear el objeto, ¿no? Antes de poder ejecutarlo. Voy a crear un rectángulo que se va a llamar cuadrado, ¿sí? Voy a generar un objeto cuadrado, o sea, todos los cuadrados son rectángulos, así que un cuadrado va a ser mi objeto, ¿no? Así como tenía el caminante que se llama bola, el rectángulo que yo estoy haciendo se va a llamar cuadrado. Voy a borrar esto, porque esto ya está. Bien. Y lo voy a crear como cuadrado, va a ser un nuevo rectángulo
Eso me lo enseñó mi profesora de matemática Leto, decía, ¿no? Todos los cuadrados son rectángulos y todos los cuadrados son rombos también. P vector, le tengo que pasar la posición. ¿Qué le tengo que pasar? Al cuadrado le tengo que pasar la posición, el ancho, el alto y el ángulo. ¿Está bien? Así que le voy a pasar la posición, va a ser el centro de la pantalla. Width dividido 2. Height dividido 2. Ese va a ser el P vector para la posición. El ancho le voy a poner el mismo que el alto. Vamos a ponerle 500 por 500, ¿no? Pues un cuadrado tiene que tener el mismo ancho que alto. Y, ¿qué más? El ángulo. El ángulo por ahora 0. ¿Está bien? Si yo hago esto, me dice que necesito que mi rectángulo espera algo más. ¿Qué espera? Me dice, no existe el constructor rectángulo P vector int int. ¿Cómo que no? P vector int float. A ver, lo voy a poner. ¿Me falta una coma? Ahí va. Faltaba una coma y no lo entendía. Genial, ahí queda. Vamos a ponerlo así para que se entienda, ¿no? Lo que empieza acá sigue acá. Como estamos trabajando con una fuente muy grande para que ustedes la puedan leer, se complica a veces con líneas de código muy largas. Llevamos 20 minutos de video y todavía no hicimos nada, pero bueno. Sigamos. Este cuadrado, ahora lo puedo mostrar. Me voy a necesitar el void setup, el void draw. Y al cuadrado le puedo decir que se muestre por pantalla. Mostrar cuadrado. Ok. ¿Qué más? Ahí está, el cuadrado. Voy a hacerlo un poco más chico. Bien. Ahí empezamos a hablar, ¿no? Tenemos el cuadrado en la pantalla. Genial. También podría decirle que el caminante, ¿no? Que se llama bola, se muestre. Seguramente, no me acuerdo, pero seguramente es también mostrar. Si yo hago eso, tengo ahí el caminante y el cuadrado. Voy a decir que la bola se mueva antes. Ahí está. Bien, la bola se mueve y luego se muestra el cuadradito. Listo. Esta es la base de nuestro programa. Pero vamos a dejar de lado un poquito la idea de la pelota, porque lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la idea de la rotación o con la idea del ángulo. Vamos a probar qué pasa si yo le paso ángulos, ¿no? Al cuadrado. De una no va a pasar nada, porque si bien yo estoy creando el objeto ángulo, ¿no? O sea, el atributo ángulo para el rectángulo, después no lo uso en ningún lado, lo voy a tener que empezar a usar. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de trabajar con ángulos y rectángulos y cosas? Bueno, supongamos yo tengo el canvas, ¿no? Yo quiero poner en este punto un rectángulo, o sea, centrado en este punto, un rectángulo con cierto ángulo. Bueno, nosotros ya lo vimos eso, pero lo vamos a recordar. Lo mejor que yo puedo hacer es decirme, che, el punto 0, 0, trasladalo hasta esta posición en X, hasta esta posición en Y. Que ahora este sea el nuevo punto 0, 0. Y desde ahí, agarrá los ejes y rotalos. Que los nuevos ejes sean este y sean estos. ¿Sí? Se giren 90 grados. Y sobre esos ejes, hace el cuadrado. ¿Sí? Tomando estos ejes como los ejes rectos, los que rotaron. Entonces esa es la secuencia de pasos que yo tengo que hacer. Trasladarme, rotar y luego imprimir el rectángulo. Bueno, ¿trasladarme a dónde? Bueno, a la posición donde quiero tener el rectángulo.
translate. La posición X, posición Y va a ser el lugar donde yo quiero que aparezca mi rectángulo, así que lo voy a tomar como centro también para rotar. Es bastante lógico, ¿no? Es el centro del rectángulo y desde ahí yo quiero rotar el rectángulo. Está bien. Control T para acomodar un poquito el texto. Translate. Y luego tengo que hacer un rotate. Un rotate. ¿Cuánto? Bueno, la cantidad de ángulos que yo le dije que estaba rotado mi rectángulo. Así que pongo acá. Y listo. Lo único a tener en cuenta es que si yo digo, bueno, el punto 00 está acá. Y supongamos que yo quiero tener el cuadrado en el punto 200, 200. Si el punto 00 está acá y yo le pongo que haga el rectángulo en el punto 200, 200, va a ir al 200 para allá y 200 para abajo. ¿Se entiende? Lo va a hacer desfasado del punto 00 que yo le estoy diciendo, que es la posición central del rectángulo. Entonces ahora el rectángulo se tiene que mostrar en la posición 00. ¿Se entiende? El punto 00 ahora es mi posición X, posición Y. Así que cuando yo hago referencia a 00 estoy haciendo referencia a esas posiciones dentro de la pantalla. El ancho y el alto va a quedar igual, solo que ahora van a estar rotados. Si yo hago todas estas transformaciones, la rotación, la traslación y qué sé yo, para que todo vuelva a la normalidad, tengo que hacer un reset matrix. Porque si no, cada vez que haga un translate, cada vez que haga un rotate, voy a ir sumando todo eso. Y va a ser un bardo total. Si yo, por ejemplo, ahora quiero, después de hacer todo esto, quiero hacer una línea, no sabría bien dónde sale. Así que yo, cuando hago el reset matrix, vuelvo el punto 0 acá y con la rotación original, donde los ejes son paralelos al canvas. Si yo ejecuto esto, no voy a tener nada en especial, porque mi constructor, el momento en que yo llamo al constructor, no le estoy pasando ningún ángulo. ¿Ven? 0. Bueno, podría pasarle un ángulo. A ver, pi es un número que me representa un ángulo de 180 grados, así que si yo lo divido por 8 voy a tener, no sé, 2, 3, 4, sería 45-2, 22,5. Ahí está. Mi rectángulo rotado, esa cantidad de ángulos. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que no solamente muestre el rectángulo rotado, sino que muestre el rectángulo original. Digamos, sin rotar. Digo, que se mueva hasta el centro y que ahí muestre el rectángulo recto y el rectángulo rotado. Para eso lo que voy a hacer es decirle, che, antes de mostrarme el original, no sé, yo ejecuto esto, lo que voy a tener son los dos rectángulos, ¿no? Vemos el recto y el rotado. Yo lo que voy a decirle es que le haga un fill al que no está, al que está recto, digamos, con un rojo, ¿sí? Lo haga rojo, medio transparente. Y al otro que lo haga azul, para poder diferenciarlos, ¿no? Entonces ahí veo, ¿no? Me traslado, hago un rectángulo, lo roto, hago el otro rectángulo, vuelvo todas las transformaciones a 0. Si yo ejecuto esto, ahí tengo. El rojo es es el que no está rotado y el azul es el que yo realmente quiero imprimir, ¿no? Porque es el que tiene la transformación de la rotación, que es algo que forma parte del objeto. Bueno, hasta ahora lo único que tenemos es un rectángulo que sale cuando está rotado, sale rotado. Bueno, no es poco, digamos, ¿no? Pero nos falta un poco más. Vamos a necesitar hacer un poco más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un método que imprima un
Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Yo tengo mi cuadrado, ¿sí? Yo quiero que... yo quiero hacer... yo quiero apuntar desde el rectángulo. Recordemos que tenemos que hacer. Vamos por eso. Yo voy a tener la pelotita, ¿no? Cuando... yo lo que tengo que... ¡Wow! Banquenme un toque. Ahí va. Yo tengo el rectángulo y la pelotita, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es decirle, che, yo voy a establecer la posición de la pelotita en relación con el centro del rectángulo. ¿Está bien? Yo quiero saber cuál es la posición de la pelotita en relación con el centro del rectángulo. Cuánto está a la derecha y cuánto está arriba. ¿Sí? Eso me va a dar un vector. Básicamente, un vector es eso, ¿no? Es decir, bueno, supongamos que yo me paro acá, apuntame hacia el centro de la pelotita. Cuánto hacia la derecha, cuánto hacia arriba y qué cantidad. O sea, en qué ángulo me muevo y qué cantidad me alejo del centro del rectángulo. Eso es yo lo que voy a necesitar saber. Así que lo primero que voy a hacer es eso. Voy a calcular, voy a ver la forma en que puedo calcular un vector de desplazamiento o de distancia o algo así entre el rectángulo, ¿sí? Y un punto. Cuando yo tenga ese vector, ¿no? Yo lo que voy a poder decirle es, bueno, supongo, este es el rectángulo original, ¿no? Este es el original. Bueno, le voy a poder decir, che, bueno, suponete que el original es este, ¿no? Que tiene un ángulo de rotación. Suponete que no está rotado, ¿no? Vamos a llamarlo rectángulo fantasma, ¿no? Supongamos que no existe. Si yo no roté este rectángulo, ¿no? Si yo no hice esta rotación, lo que voy a tener que hacer con el círculo, o sea, es el círculo, ¿dónde lo voy a encontrar? Bueno, lo voy a encontrar en el mismo sentido, en la misma dirección y a la misma distancia, pero con esa rotación que yo no hice en el rectángulo, la voy a tener que hacer en el vector de distancia. ¿Se entiende? Yo tengo este vector de distancia acá que apunta del centro del rectángulo al centro de la pelotita. Si yo dejo ese mismo vector en el rectángulo fantasma, ¿no? Tal cual, así como está acá, no apunta exactamente a la misma, ¿no? Es como que si yo roto todo este sistema, la pelotita estaría como por acá. ¿Está bien? Entonces, si yo enderezo en un sentido el rectángulo, tengo que llevar en el mismo sentido el vector de posición. El vector este que me une el centro del círculo con el centro de la pelotita, ¿no? Vamos por eso. Vamos a hacer primero esta situación. Vamos a generar un vector que apunte del centro del rectángulo al centro de, por ejemplo, el mouse. Vamos a pensar eso. Bueno, o de la pelotita. Tenemos la pelotita ya implementada. Vamos a hacerlo con la pelotita de una. Vamos a hacerle que no se mueva, ¿no? Si yo hago esto. Bien. Genial, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que un vector que salga de acá hasta el centro de la pelotita. Perfecto. Vamos a hacerlo directamente en este método mostrar. Voy a crear un nuevo pvector que se va a llamar pos de la pelota. ¿Está bien? Va a ser un nuevo... ¿Y qué va a tener? Bueno,
Va a ser, yo sé que tiene que partir desde esta posición y tiene que llegar hasta acá. Entonces nosotros ya vimos cómo se hace eso. Se toma la posición de llegada y se le resta la de salida. Y los vectores tienen una forma de trabajar con la resta, que es esta, que estamos viendo acá. El p-vector, con el p-vector yo puedo ejecutar el método de clase sub. Entonces yo le digo, bueno, la posición de la pelotita es va a ser bola.pos, ¿sí? Y la posición del centro es posición. Entonces yo ahora en la posición de la bola tengo la posición de la pelota, pero relativa al centro del rectángulo. Entonces ahora puedo hacer una línea que va desde la posición X, posición Y, que son las posiciones del centro del rectángulo, pues yo estoy trabajando sobre la clase del rectángulo, hasta la posición de la pelota, punto X, posición punto Y. Pero recuerden que nosotros dijimos que este vector tenía que partir de acá, entonces yo le tengo que sumar la posición en X y la posición en Y. Porque si no, va a nacer del 0, 0. Va a estar desde el 0, 0 apuntando hacia la pelota. Pero el 0, 0 es la posición en X y posición en Y. Es medio loco, pero van a ver que funciona. Ahí está. Tenemos desde el centro del cuadrado apuntando hacia el centro de la pelota. Genial. Ahora bien. Ahora bien. ¿Es esto lo mejor que...? A ver, no. ¿Saben qué? Ahora, ¿qué quiero mostrarles? A ver, supongamos que yo hago esto que yo les decía, ¿no? Supongamos que yo, este vector de distancia, yo lo enderezo, ¿no? Entonces yo debería tener, además de... A ver, el centro es el centro para los dos rectángulos que estamos dibujando, tanto para el azul como para el rojo. El azul es el original y el rojo sería el fantasma, ¿no? El que está acomodado. Bueno, si yo acomodo el vector, yo tendría que tener un vector que sea similar a este, ¿no? Pero apuntando a una pelota imaginaria, no a una pelota nueva, que sería la correspondiente al rojo. Vamos a hacer eso. Yo por suerte la posición de la pelota la puedo rotar, y lo que tendría que hacer es rotarla en el sentido contrario de lo que está rotado el rectángulo, ¿no? Para volver como a una posición original, por decirlo de alguna forma, o recta. Entonces si yo esto lo vuelvo a escribir la línea, ven, yo tenía el cuadrado, esta sería la línea para el azul, ¿no? Y esta sería la línea para el rojo. Si yo en vez de tomar la posición de la pelota, tomo un nuevo vector, que es el mouse X, mouse Y, yo voy a poder chequear un par de cosas. Miren. Uy, necesito sacarle un poco de psicodelia a esto. Voy a sacarle la pelota y voy a poner un background. Background 150. Ahí va. Ah, mira, había transparencia por eso. Fíjense esto. La que yo manejo es con el mouse, ¿no? La línea que llega hasta el mouse sería la distancia del centro del círculo, del centro del cuadrado azul, hasta una pelota imaginaria que está donde está el mouse, ¿no? Si yo esa pelota la pongo en el vértice
del cuadrado azul, cuando yo roto el vector para llegar, para posicionarme, digamos, en el sentido del cuadrado fantasma, fíjense que la nueva línea que yo imprimo llega hasta el mismo lugar, pero en el del cuadrado rojo. Así que esta lógica está funcionando bien. Fíjense esto, cuando yo agarro la línea que manejo, ¿no? Que es la que está en este momento en el vértice azul, y la pongo perpendicular al lado izquierdo del rectángulo, lo que obtengo es, en el caso del cuadrado rojo, una nueva línea que es perpendicular a su lado izquierdo también. Así que esta lógica funciona. Yo puedo rotar el rectángulo, perdón, calcular una nueva posición para un punto, teniendo en cuenta el ángulo del rectángulo. Y luego trabajarlo como si fuese un rectángulo paralelo a los ejes, como es el rojo. Y aquella posición relativa, que es la de la pelota, bueno, la transformé en una nueva posición que tiene las mismas características y que lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Son posiciones relativas a un rectángulo recto paralelo a los ejes. No sé si se está entendiendo todo esto. Es medio complejo, pero creo que el ejemplo está claro, ¿no? El vector que yo estoy manejando con el mouse, el que está justo superpuesto al mouse, es el correspondiente al cuadrado azul. Y como vemos, el nuevo, que es el que yo no manejo con el mouse, que es el que se apunta solo, funciona de forma análoga con el rojo, ¿no? Así que la lógica está bien. Perfecto. Vamos a olvidarnos un poquito de esta idea. Solamente nos vamos a quedar con la idea de los vectores. Me voy a robar este código. Y lo que voy a hacer es crear un nuevo void, un nuevo método dentro de la clase rectángulo que va a ser chocar chocar con caminante. ¿Sí? Chocar con caminante va a ser un nuevo método que va a recibir un caminante que se va a llamar vol, ¿sí? Y va a chequear si mi rectángulo choca con ese caminante. ¿Qué rectángulo? Bueno, va a ser el rectángulo cuadrado. ¿Y qué caminante? Bueno, va a ser el caminante bola. Pero lo voy a manejar siempre por parámetros para poder... para que quede más prolijo el código. Sería lo ideal. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, lo primero que tengo que hacer es calcular, como decíamos, la posición relativa de la pelota en relación con el centro del rectángulo, ¿no? Entonces yo tengo el rectángulo rotado y todo. Yo tengo el rectángulo rotado y yo digo, bueno, si este es mi centro de coordenadas, ¿en dónde encuentro la pelota? Eso lo hago con la resta de vectores, ¿no? La posición de la pelota se la resta a la posición del cuadrado y ahí obtengo un vector que apunta desde el cuadrado hacia la pelota. Así que eso ya lo habíamos hecho. Es esto de acá, ¿no? La posición de la pelota relativa al cuadrado es, ya no con el mouse, es la resta de los vectores de posición de la pelota y la posición del rectángulo. Si yo hago esto, voy a obtener este vector. ¿Está bien? Pero yo lo que necesito es, en realidad, un vector que apunte no en relación con este cuadrado, sino con un cuadrado paralelo
a los ejes. Entonces cuando yo pienso el cuadrado sin la rotación, lo que tengo que hacer es reubicar el vector y me va a estar apuntando a otro lugar. Entonces lo que tengo que hacer es rotar ese vector. Entonces ese vector, lo que tengo que hacer es rotarlo. Y existe la función para los vectores para rotarlos, que es rotate. Y así como antes rotaba el vector con el cual imprimía la línea, acá solamente lo roto y ya está. Así que ahora tengo una nueva posición para la pelota, sin pisar la posición real de la pelota, ¿no? La pelota sigue estando en ese lugar, pero yo creé como una posición fantasma de una pelota que no existe para poder hacer un chequeo en el ámbito de una matemática, nada más, entre un rectángulo que no es tal cual como yo lo conozco, sino que simplemente es similar pero no está rotado, y una pelota que se ubica en el lugar correcto. Esa es la situación. Yo con la pelota en el lugar correcto, ¿no? En esta posición, podría empezar a hacer la lógica. Pero recordemos que yo todo el tiempo tenía que hacer... o sea, ¿qué es este vector, ¿no? Este vector es... Supongamos yo tengo el canvas. Yo tengo el rectángulo que está acá. El rectángulo el rojo, ¿no? Vamos a hacerlo rojo, así se entiende. El rectángulo rojo, ¿no? Es el rectángulo fantasma que está acomodado a los ejes. Yo desde acá apunto a una posición del centro de la pelota. Si yo tomo este vector como posición de la pelota y tomo el centro de coordenadas, es el 0, 0, yo voy a estar apuntando acá. Entonces yo en realidad a este vector, para que sea la posición real del centro de la pelota, y ya no en referencia al centro del cuadrado, sino puntualmente desde el centro de coordenadas hasta la pelota, lo que voy a tener que hacer es decirle, bueno, sumale este vector, ¿no? Sumale el vector que apunta del 0, 0 al centro del rectángulo, que en definitiva es el centro del rectángulo. Así que la posición de la bola le voy a sumar la posición. La posición es mi atributo posición del rectángulo. Entonces ahí ya tengo en el P vector posición de pelota, posición ball, post ball, tengo la posición nueva de la pelota, ya no relativa al centro del rectángulo, sino al centro de coordenadas. Y eso es buenísimo porque tengo lo primero que necesitaba, que era acomodar la posición de la pelota. Ya no voy a usar el atributo posición de la clase pelota, porque esa pelota hace referencia a una pelota que en realidad no me sirve mucho para comparar con esta, porque está en referencia al rectángulo rotado. Así que ya fue. Ahora tenemos que hacerlo con esto. Tengo el rectángulo, que lo puedo pensar como si no existiera su rotación. Tengo la pelota en referencia al 0, 0. Listo, ahora puedo hacer el cálculo de la intersección o de la colisión entre esa pelota que tiene esta posición y el rectángulo sin la rotación. Vamos por eso. Esa lógica era así. Por si no recuerdan, yo lo que tenía que hacer era calcular por un lado el X y por otro lado el Y del punto más cercano que pertenece al cuadrado en relación con el círculo, ¿no? O sea, yo tengo un cuadrado, tengo un círculo, tengo que buscar el punto más cercano entre el cuadrado y el círculo. Punto más cercano que pertenezca al cuadrado. Entonces yo lo que tenía que decir era, bueno, si... Lo voy a ir escribiendo porque es mucho más fácil de explicarlo si lo voy escribiendo. Si la posición en X de la pelota, esto hay un video puntual, ¿no? El de colisión rectángulo-círculo anterior, se explica puntualmente este impacto, que es, si la posición de la pelota está a la izquierda, ¿no? Significa que la posición de la pelota es menor que la posición del rectángulo menos el ancho.
ya el ancho está dividido por 2, ¿no? Este es como sería esta partecita. Significa que el punto más cercano a la pelota va a tener como X la primera columna de la pelota. Y la primera columna de la pelota es la posición menos W. Yo me olvidé de algo. Estaría bueno crear un p-vector para guardar el punto más cercano. ¿Sí? Va a ser el punto que pertenece al cuadrado, pero que es el más cercano a esta nueva pelota que nosotros calculamos. Lo voy a declarar como un nuevo p-vector con posiciones 0, 0, porque voy a calcular cada una de sus posiciones por separado, así que primero lo calculo como un p-vector 0, 0 y después seteo a mano cada uno de sus componentes. Entonces, el punto más cercano X, en su componente X, va a ser la primera columna del rectángulo, la columna que está más a la izquierda. ¿Está bien? Si yo hago esto, me tira un error. Posición. Tiene que ser la posición en X, ¿no? Estamos hablando de solo el componente X. Me dice posición ball.x. Ahí está. Si la posición de la pelota en su componente X, ¿no? Está más a la izquierda, o sea, la pelota está más a la izquierda que la primera columna del rectángulo, el punto más cercano a la pelota va a tener componente en X esa columna. De eso se trata esta lógica. Pero si está más a la derecha que la última columna, ¿no? Que la posición central del cuadrado más su ancho, entonces esa va a ser su posición en X, su componente X para la posición. Sin embargo, si no se cumple ninguna de estas dos, la posición de la pelota va a determinar en X, va a determinar el componente en X del punto más cercano. Entonces me conviene hacerlo como si fuese if, else, if y else, ¿no? Por default es la posición de la pelota. ¿De qué pelota? De la pelota de mentirita, ¿sí? De esta pelota. Lo mismo va a pasar para ahí. Esto lo explicamos también en ese video. Para ahí va a pasar lo mismo. Y ahora que tengo el punto más cercano entre la pelota, el punto que pertenece al cuadrado, que es más cercano a la pelota, puedo hacer la colisión entre un punto y una pelota. Bien, bien, bien. Ahora acá me quedó medio raro. Esto va acá. Acá en vez de, en realidad para I en vez de W voy a usar H, ¿no? Por si en vez de ser un cuadrado es un rectángulo, pero en este caso sería lo mismo. Y por último, bueno, vamos con eso. Lo primero para hacer la intersección o la colisión entre un punto y un círculo es calcular la distancia entre el punto y el círculo, y entre el centro del círculo, ¿no? Sí. Perdón. Voy a crear una variable float que se llama dist, que va a ser igual a la distancia entre el punto más cercano, ¿no? Ese sería mi punto X, punto más cercano y la posición de la pelotita en X y la posición de la pelotita en Y. Perdón, posición de la pelotita en Y. Ok. Si
Teniendo la distancia, ahora puedo decir, bueno, si la distancia es mayor, perdón, es menor al radio de la pelotita, el radio lo tengo en la variable que paso como parámetro a esta función y se llama tam, ¿puede ser? Sí, porque estamos hablando a ver, del caminante. El caminante tiene tamaño, pero el caminante usa el tamaño para referirse al diámetro, así que vamos a tener que usarlo tamaño dividido 2. Si pasa esto, entonces colisionan. Y lo que vamos a hacer es simplemente un fill de random, ¿sí? O sea, que coloree las cosas bardeando. Bardeando los colores, tirando cualquier magia y listo. Si esto funciona, somos Gardel. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que muestre la pelota, que muestre la bola y que haga lo siguiente. Que muestre el cuadrado, ¿no? Muestre el cuadrado, que mueva la pelota, luego que se fije para el cuadrado, ¿no? Chicar se llama. Chequear. O chocar quería poner, no chicar. Chocar. Chocar con caminante bola. ¿Sí? Y luego mostrar la bola. O sea que si luego de mover la pelota choca con el cuadrado, entonces se muestra la pelota que se va a ver afectada por ese fill que nosotros hicimos. Esa, como ven, choca contra la azul, que es la que nosotros teníamos como original. Vamos a decirle acá que no muestre aquel rectángulo sin rotación. Perfecto. Genial. Está funcionando. Esa. Che, hicimos una bocha de código y funcionó, en solo una hora. Genial. Buenísimo. Está funcionando. Vamos a agregarle algo para estar seguros de que esto funciona bien. Vamos a decirle al rectángulo que antes de mostrar el rectángulo, al ángulo lo aumente un poquito. ¿Está bien? Lo aumente, por ejemplo, pi dividido 180, ¿no? O sea, que le agregue un ángulo, un grado. Ahí vemos cómo sigue funcionando y el impacto se da súper bien, más allá ¿saben qué estoy pensando? Podríamos graficar sin rotación el rectángulo y al mismo tiempo graficar sin rotación la pelota. ¿Se puede hacer eso? A ver, vamos a pensarlo. Esta es la posición de la pelota ya rotada, ¿no? Porque acá yo la estoy rotando para devolverla. Sí, ¿saben que sí? Yo podría decirle que lo mismo que hago para mostrar la elipse, ¿sí? Lo haga acá. Z, ¿dónde? A ver, lo haga acá. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, con un fill. Por ejemplo, podría ser un fill verde. ¿Qué colores tengo? Rojo, azul. Podría hacerlo verde, ¿no? 0,0255 80 era más o menos de transparencia. Le puedo decir que haga en control X
la posición rotada de la pelota, ¿no? Sería esta. Y el tamaño sería el de la pelota. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy graficando no solamente el rectángulo rotado, sino el rectángulo recto. Y no estoy mostrando solamente la pelota original, sino esa, aquella otra pelota que yo calculé. Y que es la que realmente hago colisionar. Ah, espérenme. Lo hice azul en vez de verde. Ahí está. RG. Son las dos verdes. ¿Por qué? Ah, bueno, pues no estoy haciendo ningún fill acá. Vamos a hacer una cosa. Cuando la muestre... Claro, pues yo hago esto. Va a ser así, miren. Después de esto hago un fill 0. O sea, la negra es la que yo realmente muevo, ¿no? Y la verde es la que yo calculo. Es raro lo que pasa. ¿Se entiende? La azul y la negra, ¿no? El cuadrado azul y el círculo negro son los originales, ¿no? El negro es el caminante y el rectángulo cuadrado es el azul. Pero yo, para poder calcular el impacto, lo que estoy haciendo es el azul lo transformo en este cuadrado rojo, siempre recto y siempre paralelo a los ejes. Cuando hago eso, tengo que recalcular la posición de la pelotita. Y cuando hago eso, paso a tener esta pelotita verde y ya no la negra. Entonces lo que estoy haciendo todo el tiempo es el impacto entre la verde y la roja. Si se fijan, cuando impacta la verde y la roja es porque está impactando la azul y la negra. No sé si esto, en vez de esclarecer un poco el tema, lo complicó más, pero bueno. Si no se entendió nada, escríbanme abajo e intento otro enfoque. Pero es un tema un poco complejo. Y no tener un feedback así de ustedes diciéndome, che, no, repetí eso porque no lo entiendo, es medio difícil. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Espero que les haya servido. Podríamos preguntarnos, en todo caso, ¿por qué necesito hacer el impacto de una pelota con un rectángulo que no es recto, ¿no? O sea, que no está acomodado a los ejes. Eh, yo creo que si en un juego vos necesitas hacer esto, bueno, esto te lo resuelve. Pero hay grandes posibilidades de que vos puedas transformarlo en una colisión mucho más simple. Vamos a hablar de eso en otro video. Voy a hablar en qué situaciones usar las colisiones, cada una de ellas. Voy a armar un video sobre eso, me parece que está bueno. Simplemente nos quedamos con esto. Está funcionando súper bien. Así que cualquier cosa me preguntan. Salute.